Buenas, buenas. Bueno, hoy vamos a trabajar con una de las ramas con las que trabajamos en Dinero y Sobrepeso VIP, ¿sí? Como ustedes saben, yo hago biodecodificación y leo el transgeneracional. Esa es la herramienta que uso para biodecodificar el sobrepeso, tu forma de comer, ¿sí? Tu forma de ganar dinero. Y hoy lo que vamos a hacer es una puntita de lo que hacemos en Dinero VIP, que terminó esta semana. Fueron 2 meses de transformación de las chicas que terminó esta semana. Así que durante este tiempo voy a estar dando unas puntitas de lo que es el proceso en sí. Para que lo conozcas, veas qué hacemos ahí adentro en esos Zoom y en esos encuentros. Y hoy el tema que te traigo, todavía no tengo, o sea, va a arrancar de nuevo, Dinero VIP, pero no tengo la fecha todavía. Así que mientras tanto vamos a seguir cayendo fichas. Te voy a seguir tirando información para que te caigan fichas. Y hoy el tema es, ¿tu forma de nacer puede estar afectando tu sobrepeso? Para nosotros, desde la biodecodificación, esto se llama proyecto sentido, ¿sí? Y es cómo tu madre te fue gestando. ¿Qué es el proyecto sentido? Nosotros estamos en la panza durante 9 meses, ¿sí? Esos 9 meses van a conformar tu proyecto sentido. Todo lo que tu mamá vivió durante esos 9 meses, ¿sí? Vos lo tenés informado en tu cuerpo. ¿Cómo naciste? También es un programa biológico de nacimiento, un programa biológico de éxito, como vos naciste. Entonces hoy lo que vamos a hacer es empezar a tomar conciencia del ambiente emocional de mi madre cuando yo fui gestada, ¿sí? El proyecto sentido abarca desde el día de mi concepción, que ahora te explico cuándo es, y 9 meses antes de mi nacimiento. ¿Sí? 9 meses antes de mi nacimiento, 9 meses antes de mi gestación y 3 años después de mi nacimiento. O sea que ese periodo de 4 o 5 años, vos fuiste una esponjita y se te fueron descargando archivos, ¿no? Se te descargaron un montón de archivos de tu árbol genealógico. Te vino información, ¿sí? Vos naciste con herramientas que fueron necesarias en tus ancestros. Herramientas que le fueron necesarias a tu mamá, a tu papá, a tus abuelos y más arriba también, ¿sí? Entonces, hoy vamos a tomar conciencia de esto. ¿Y por qué es tan importante tomar conciencia? Porque mi primer éxito biológico fue nacer. Y como yo nací, eso ahí queda grabado. Y ahí yo empiezo a cumplir un guión, ¿sí? Que me viene desde un archivo de alguien, de mi sistema familiar, ¿sí? Por ahí vos estás sintiendo que querés hacer algo y no te animás, que intentás y no te sale, que querés cambiar esto y no lo puedes cambiar, y mira que yo intento y no me sale. Bueno, ahí está funcionando tu inconsciente, ¿sí? Cuando yo quiero cambiar algo que no puedo, es porque el inconsciente está funcionando. Y para poder cambiarlo, yo le tengo que poner conciencia. Tengo que saber por qué mi cuerpo no me deja hacer tal cambio, ¿sí? Entonces, para arrancar, tu fecha de nacimiento, yo te voy a decir, por ejemplo, siempre a mí me gusta contar con una historia mía o con alguna historia, ¿sí? Para que quede más claro. Si no, es como que siento que hablo en el aire y que parece pura teoría. Entonces, mi fecha de nacimiento, 25 de mayo, por si me quieren hacer regalos, acá estoy lista para recibirlos. 25 de mayo, mi fecha de nacimiento. Mi fecha de concepción, esto lo tenés que ir haciendo con un lapicito, una hojita y empezar a anotar, ¿sí? Y cada vez que te caiga una ficha, poné corazoncitos o un fueguito o lo que sea. Cada vez que yo diga algo que a vos te impacte, reaccioname. Así este vivo lo ve muchísimo más gente, porque nadie tiene en cuenta cómo afecta nuestra forma de nacer y todo el ambiente emocional que había cuando aparecieron los primeros corazones. Nadie tiene en cuenta esto, ¿no? Entonces, mi fecha de concepción va a ser 3 meses después de mi cumpleaños. Entonces, si yo nací 25 de mayo, 3 meses después es mayo, junio, julio, agosto. 25 de agosto, mi fecha de concepción. Ese día mi mamá y mi papá hicieron el amor
y ahí se juntaron las dos semillitas, ¿sí? Esa es mi fecha de concepción. Entonces, yo ahí, mi abuela nació el 30 de agosto, así que yo soy doble de mi abuela Rosa por fecha de concepción, ¿sí? Porque coincidimos en la fecha. Yo acá no voy a contar la historia de mi abuela Rosa, ¿sí? Pero la cuento mucho en los encuentros de Zoom y explico mucho cómo desprogramar el sobrepeso en función de que yo soy doble de mi abuela Rosa, ¿sí? Entonces, esa es mi fecha de concepción. Ese es mi primer nacimiento, ¿sí? Ese es mi primer nacimiento, cuando mamá y papá, pum, se juntaron y se prendió la semillita del amor, ¿sí? Para decirlo de alguna manera. Entonces, ese es mi primer nacimiento. ¿Qué voy a ver yo acá? ¿Qué pasó 9 meses antes de esto? ¿Sí? ¿Qué pasó 9 meses antes de esto? Mi mamá y mi papá se enamoraron, se peleaban, se arreglaban. Mi mamá y mi papá vivían en la casa de la suegra, de alguno de los dos suegros, no tenían dónde vivir. Se estaban casando, no se casaron, no tenían plata, buscaban trabajo. No sé, dieron la noticia y cómo cayó la noticia, ¿sí? ¿Fue planeado? ¿No fue planeado? Vamos a mirar ahí un montón de cuestiones, ¿no es cierto? En esa fecha de concepción. Porque el cuerpo para concebir un bebé, se va preparando 9 meses antes, aunque ustedes no lo crean, biológicamente es así. El cuerpo se va preparando 9 meses antes. No es casual quedar embarazada, nunca es casual quedar embarazada, aunque lo parezca, ¿sí? El árbol quiso que vos vinieras, ¿sí? O sea que ya desde el vamos fuiste elegida por el árbol para que vos vinieras a este mundo y nacieras. Porque si hoy estás acá escuchándome, sos un éxito del árbol. El árbol te necesitaba para algo. Te eligió para que vos vinieras, ¿sí? O sea que ya desde el vamos fuimos elegidas. Por mamá, por papá, todavía no lo sabemos. Pero por el árbol, sí, ¿sí? El árbol no es holístico, esto es lo que quiero que ustedes sepan. El árbol se maneja por códigos, por números, por fechas, ¿sí? Entonces, si vos viniste en una fecha determinada, fue por algo, no fue casual. Ahora vamos a ir viendo, ¿sí? Entonces, tengo que ir a ver cómo era el ambiente emocional, principalmente de mi madre, porque yo estoy mucho en el cuerpo de mi mamá. Se peleaba con mi papá, se amaban con locura. Mi papá se fue a la colimba. Mi mamá quedó embarazada para que mi papá no fuera a la colimba, al servicio militar, ¿sí? Mi mamá quedó embarazada para irse de la casa. ¿Cómo cayó la noticia? ¿Sí? Una vez que yo ya está, ya se sabe que viene un bebé en camino, ¿qué pasa? ¿A dónde nos vamos a vivir? ¿Cómo era la situación económica de mi familia? Esto es fundamental que lo veamos y ahora vamos a ver por qué. Es fundamental que veamos cómo era la situación económica de la familia cuando yo estoy en gestación, ¿sí? Porque si hay miseria, si hay problemas económicos, eso ya es una receta de mi nacimiento. Va a formar parte del ingrediente con el que yo voy a vivir, ¿sí? Siempre y cuando yo no le ponga conciencia, porque si yo le pongo conciencia, esto pierde poder, ¿sí? Por eso es tan importante saber. ¿Vieron cuando los chicos dicen, ¿para qué voy a estudiar historia si a mí que me interesa? Bueno, sí, para que lo que pasó no vuelva a pasar y pierda poder. O sea, cuando uno ya sabe, cuando uno ya ve un patrón, ya no lo repite. Y si lo repite es porque se hace la gila. Sacha, ven acá. Naresh, vengan acá. Basta de hacer quilombo. Bueno, estos son los gajes de hacer los vivos con animales. Hoy estoy de cuidadora de mascotas. Estoy en la casa de mi vieja y tengo que cuidar al perro un rato. Estoy de niñera. Bueno, entonces, fundamental. Todo el ambiente emocional va a ir sumando ingredientes para que yo nazca, ¿sí? Entonces, ¿cómo fue el ambiente? ¿Sí? ¿Qué pensaba mi mamá? ¿Cuáles eran sus experiencias? ¿Estaba asustada por estar embarazada? ¿Ya había tenido varios hijos y estaba repodrida de estar embarazada? Hay clanes donde las madres están embarazadas de 15 hijos, de 10 hijos. Es toda una vida estando embarazada. ¿Qué número de hijas soy? ¿Sí? ¿Qué número de hijas soy? Recuerden que si algo les hace clic, me ponen un corazón o algo, ¿sí? Yo soy la hija número 1, ¿sí?
siempre y cuando no haya habido abortos, ¿sí? Los abortos se cuentan. Si hay abortos en el medio, yo creo que soy la hija número 1 y mi mamá tuvo un aborto antes, no soy la 1, soy la 2, ¿sí? Si mi papá tuvo una hija antes y cuando se juntó con mi mamá me tuvo a mí y yo soy la primera de ese matrimonio, soy la primera de mi mamá, la segunda de mi papá. Entonces, yo me tengo que poner un orden, ¿sí? Es importante que yo me ponga ese orden, ¿sí? Si yo nací después de un aborto, esto es importante saberlo, porque yo vengo de un útero de muerte, ¿sí? De un útero donde hay oscuridad, donde hay un dolor, donde hay un duelo. Entonces yo tengo que saber eso, ¿sí? Tengo que saber si, por ejemplo, qué sé yo, por ejemplo, mi familia, una familiar tuvo un aborto y le iban a poner un nombre. Y al segundo hijo, al que vino después, le pusieron el mismo nombre del primero que falleció. Entonces, esto ya es una receta, es algo con lo que vamos a vivir sin conciencia. Si le pongo conciencia, porque a veces yo puedo estar viviendo por mí y por mi hermano muerto. Por mí, o sea, o tengo una vida muy acelerada porque tengo que demostrar que estoy vivo. O vengo como hija de sustitución, pero esto sería otro tema, ¿no? Pero no importa, son cosas que tienen que ver con el nacimiento, ¿sí? Entonces, ¿cuál era el ambiente emocional de la época en la que yo fui gestada? ¿Sí? Por ejemplo, mi mamá, yo voy a usar el ejemplo mío, mi mamá se casó en mayo y me tuvo en mayo. O sea que 3 meses después de que se casaron, yo fui concebida. Estaban en el pleno amor, ¿sí? ¿Cómo fue esa concepción? ¿Fue accidental? ¿Fue programada? ¿Fue elegida? ¿Fue decidida? ¿Fue charlada? ¿Sí? Lo mismo tengo que pensar para el nacimiento de mi mamá y de mi papá. ¿Cómo fue el nacimiento de mi mamá? ¿Fue charlado? ¿Vino de sorpresa? Vino, porque, a ver, antiguamente los hijos venían. Muchas mujeres tenían hijos y no sabían que después del acto sexual había la posibilidad de tener un hijo. O sea, se llegaba con mucha ignorancia al matrimonio. Bueno, mi mamá llegó con ignorancia al matrimonio. Entonces, le dijo a mi papá que quería tener un bebé. Entonces mi papá, que sí sabía la fecha de ovulación, los días de ovulación y todas esas cosas, porque mi papá era más instruido, leía un montón, entonces él sabía. Y él fue el que dijo, bueno, si hoy tenemos relaciones, hoy podés quedar embarazada. O sea, no con exactitud, ¿no? Pero, o sea, tenemos que hacer esto. Entonces, fui planeada, ¿sí? Fui elegida por mi mamá fui elegida por mi mamá, esto es el proyecto Sentido. Mi mamá me quería tener para no estar tan sola. ¿Por qué? Porque ella estaba sola en el matrimonio. Ella se sentía muy sola, ¿sí? ¿Por qué? Porque al principio ella, antes de gestarme, ella vivía con la suegra y estaban todos hacinados. Entonces, ahí había esto de que por ahí mi mamá y papá tenían relaciones y mi abuela escuchaba, y mi abuelo escuchaba, porque las piezas estaban divididas por un placar, porque era algo largo donde se dividían con muebles las habitaciones. Entonces, mi abuelo escuchaba a mi mamá y a mi papá, entonces quería tener relaciones con mi abuela y mi abuela no quería, ¿no? Porque ya había tenido hijos, entonces mi abuela no quería. Entonces al otro día la retaba a mi mamá y le decía que no hiciera ruido porque si no el marido quería tener relaciones con ella. O sea, fíjense en el ambiente emocional que mi mamá estaba en sus primeros 3 meses de matrimonio, ¿sí? Mi mamá sentía que molestaba, mi mamá sentía que no podía disfrutar el placer tranquilamente porque había gente escuchando. Entonces, fíjense todo lo que puede estar. Yo durante mucho tiempo sentía que molestaba, ¿sí? Entonces, ¿de quién era esta sensación de siento que molesto? La fui grabando. La fui grabando en el cuerpo de mi mamá, porque yo ya estaba en el cuerpo de mi mamá cuando mi mamá se casó. ¿Se entiende? Entonces, es muy importante que yo vaya a esa etapa de mi vida, porque hoy, si yo no le pongo conciencia, hoy podría estar afectándome. Y yo quiero cambiar eso, que quiero cambiar, y que no me doy cuenta de dónde me viene, y 500 años de terapia, y en terapia, en la psicología, no se toca el tema del nacimiento. Porque esto es un tema de biodecodificación, por lo general no se habla de mi forma de nacer. A veces sí, a veces no, si hay alguna psicóloga que me corrija. Yo nunca toqué mi forma de nacimiento en los 300.500 años de terapia que tuve, ¿sí? En fin, entonces, tengo que ir siempre al estado emocional de mi madre y de mi padre, porque a lo mejor mi mamá le tenía miedo a mi papá, a lo mejor mi papá no estaba nunca. Bueno, entonces,
Mi mamá no tenía ni un mango de casados. Estuvo todos los 9 meses con un solo vestido. Entonces eso ya denota miseria, ya denota pobreza, denota carencia. Y eso afecta en mi cuerpo, ¿sí? Es un ingrediente con el que yo ya lo tengo incorporado. Y recuerden que la carencia, el miedo a no tener dinero, la falta de dinero, porque a veces es miedo a no tenerlo y a veces realmente la falta de dinero, engorda, ¿sí? Si yo estoy viviendo el masculino, que ahora van a ver, engorda. No miré, porque ya me cago un vivo de 500 horas y me voy a la mierda. Bueno, son menos cuarto. Vamos a ver si hasta las 12 puedo enganchar la idea. Entonces, mirar la forma de nacimiento, ¿sí? El ambiente emocional. Por ejemplo, yo cuando nací, mi mamá se enojaba porque no quería vivir más con mi suegra, entonces, con la suegra de ella. Entonces le pidió a mi papá que se quería mudar. Entonces ahí tenemos como 2 o 3 mudanzas. Desde el embarazo hasta que yo nací, los primeros años, hubieron un montón de mudanzas mientras yo era pequeña y mi hermano también, porque después mi mamá volvió a quedar embarazada, ¿no? Entonces, yo tengo mudanzas en mi vida, no las conté, pero debo tener como 10 o 15 mudanzas en mi vida, ¿sí? Entonces, en la medida que yo le ponga más conciencia a eso, posiblemente tenga mi casa y deje de mudarme. O si yo no le pongo conciencia, a lo mejor puedo estar viviendo de país en país, porque a lo mejor me gusta ese programa, de mudarme. Entonces no reniego. A mí no me gusta. Yo preferiría tener mi propia casa y no tener que andar mudándome. A mí de eso reniego todavía, ¿sí? Bien, entonces mirar ese contexto emocional, ¿sí? Cuando vino, mi mamá estuvo muy sola durante el embarazo, porque no había dinero, mi papá tenía que salir a trabajar mucho, ¿sí? Ella hizo algunos emprendimientos tipo como vender pasteles y cositas así, pero no le resultaron y se sintió refrustrada, sentía que no servía para nada, sentía que molestaba, que no podía aportar. Y con todo eso, yo estaba ahí adentro de mi panza. Imagínense si esto no afecta, no se graba, ¿sí? Entonces, llegó el momento del parto, ¿sí? Porque el parto es mi segundo nacimiento, ¿sí? Primer nacimiento, mi fecha de concepción, mi primer éxito. Segundo éxito es el nacer, llegar al mundo. Eso es un éxito biológico. El árbol quiso que vos llegaras. Si no, hubiera pasado algo en el medio del embarazo, ¿sí? Cuando alguien no llega es porque no tenía que llegar, porque el árbol elige que no tiene que llegar, ¿sí? Aunque yo haya hecho un aborto, ¿cómo se dice? Bueno, nosotros tenemos abortos espontáneos y abortos provocados. Ahí está la palabra. Aunque yo haya tenido un aborto provocado, eso está pautado por el árbol, ¿sí? Y esto libera un montón de veces la culpa de mujeres que hemos tenido abortos provocados, ¿sí? Esto libera un montón porque uno se echa toda la culpa. Así sea espontáneo. Es un dolor también enorme, pero es una decisión del árbol y del clan, ¿sí? Vino para algo y tenía que venir ese periodo de tiempo, ¿sí? Entonces, esto también lo tenemos que saber. Porque esa alma vino solamente por un periodo de tiempo. Y el árbol ya sabía que iba a venir así. Esto estaba informado. Ahora vamos a ver qué es esto de informado, ¿sí? Entonces, mi receta de nacimiento. Ya te fui diciendo, mucha carencia, mucha soledad. Mi mamá quería tener un hijo para no estar sola. Una suegra metiche. Un suegro también bastante metiche. Vivir en amontonamiento. Llegó el momento del parto. Mi mamá se va al hospital sola, en una sala que en esa época eran todas parturientas, ¿no? Estaban todas juntas. Entonces fue un parto súper doloroso. Sacha, vení acá, aunque sea un solo ladrido, que el de Naresh. Quédate acá. Naresh, vení acá, vení acá, vení. Bueno, me encanta como viene. ¡Basta! Bueno, ya te di todos los ingredientes de mi parto, de mi nacimiento. Mi mamá llegó a esa sala, ella me cuenta que tuvo un día con trabajo de parto, fue el 24 de mayo al hospital. Un día con trabajo de parto, un trabajo de parto súper doloroso, traumático. Cada parturienta que salía, porque iba a tener el bebé, volvía con el bebé muerto. Entonces mi mamá tenía terror a que su bebé muriera. O sea que imagínense
con todo lo que mi receta para nacer, para el éxito contiene, ¿sí? No es que mi mamá la pasó recontra remil bien, fui, nací, y no, nada que ver, se me ponen los ojos vidriosos. Bueno, cuando yo nazco con 2 vueltas de cordón y violeta, o sea que nací asfixiada el 25 de mayo, ¿sí? Entonces, mi receta para el nacimiento: la suegra metiche, vivir amontonado, la soledad, la carencia, el miedo a la muerte, la asfixia, nacer un día después. Todo esto dio por resultado vida, ¿sí? Todo esto dio por resultado vida. Entonces, cada vez que yo quiero iniciar algo, tengo todos estos ingredientes, ¿sí? En cada inicio de mi vida, yo tengo todos estos ingredientes. Entonces, pregúntate, ¿cómo son tus inicios? Porque a lo mejor vos no tenés tanta información como tengo yo, ¿sí? Pero ahora yo te voy a dar un poco más. ¿Cómo son tus inicios? ¿Cómo son tus inicios de trabajo? Tu primera vez cuando trabajaste, tu primera vez en la facultad, tu primera vez en la secundaria, tu primera vez en el jardín, tu primera vez en un emprendimiento, tu primera pareja, tus lunes, tus comienzos de mes, tus años nuevos. ¿Cómo son tus comienzos? Porque los míos fueron durante mucho tiempo muy asfixiantes, ¿sí? Muy traumáticos, ¿sí? De hecho, un ejemplo, cuando yo empiezo a estudiar el profesorado, yo empiezo a trabajar antes de recibirme, ¿no? Entonces yo trabajaba y no cobraba. Yo trabajaba y no cobraba. Imagínense, trabajar meses y meses y no cobrar. Para mí era re traumático no cobrar, trabajar y no cobrar. Yo estaba viviendo, ya tenía a mi hijo que tenía como 11 años, alquilaba, o sea, estábamos solitos los dos. Fue re traumático. Ahí arranqué, ese fue un inicio mío. O sea, asfixiante, traumático, en soledad, ¿sí? En soledad porque digo, no había nadie que me ayudara, pero sí hubo, porque estaba mi mamá, por supuesto que estaba mi mamá. Entonces, ahí fue cuando voy a una biodecodificadora, porque yo ya venía de años de terapia, porque yo ya para esa época que estaba estudiando y que me estaba por recibir, tenía como 32, 33 años, así que venía como de 12 años de terapia, tratando de resolver el tema del dinero. Y ahí hago una biodecodificación, esa fue mi primera experiencia, que me abrieron el árbol, ahí entendí por qué no estaba cobrando, que eso lo explico en los talleres, no lo voy a explicar acá, pero yo después de esa biodecodificación automáticamente empecé a cobrar, ¿sí? Entonces ahí hice, respiré, y los 2 vueltas que tenía del cordón desaparecieron, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son? Esa es toda mi receta para mis inicios. Una vez que yo ya sé que mis inicios son así, yo ya puedo decidir nacer de otra manera, ¿sí? Yo ya puedo decidir nacer de otra manera. Yo ya le pongo conciencia. Entonces yo ya sé, mis inicios son así. ¿Qué puedo hacer ahora? Ya sé que, no, pero si hago esto, no. Entonces, como mis inicios son asfixiantes, yo te digo mi receta. Esto para todos los que nacieron con vueltas de cordón y para los que nacieron con partos dolorosos y largos, que ahora voy a explicar otra cosa. ¿Yo qué hago? Respiro en cada inicio. Yo respiro en cada inicio y otra vez vuelve acá la respiración. mi cuenta no se tendría que llamar Desprogramate, se tendría que llamar Respirá y Desprogramate. Bien, entonces yo respiro en cada inicio, ¿sí? Una época, me acuerdo que todos los lunes yo me descomponía. Yo faltaba trabajo todos los lunes porque me descomponía. Entonces, el inicio de semana, ¿sí? El inicio de semana. A lo mejor decía, yo no sé por qué todos los lunes me pasa esto, por qué todos los primeros me pasa esto. ¿Sí? Todos los inicios. A ver, no siempre puede ser un inicio de mes, puede ser un inicio de un proyecto, de un emprendimiento, ¿sí? De lo que vos sea. Obviamente que nuestra forma de nacer no nos determina, ¿sí? No nos determina. Pero si no la miramos, sí. Si no miramos nuestro entorno emocional, sí nos determina nuestra forma de nacer, ¿sí? ¿Y a dónde quiero llegar con esto de los partos largos? Los partos largos y dolorosos, ¿sí? Esto nos lleva al programa de trabajar 500.000 horas para ganar 2 mangos. La programación de la lucha y el sacrificio. Nos programa de esa manera. Si para nacer tuvimos que hacer tanto esfuerzo, tanta lucha, tanto sacrificio, ¿sí? A mí, o sea, yo tuve una época de trabajar y ganar 2 mangos. Yo como docente.
sabiendo mi proyecto sentido, porque yo ya iba a la biodecodificadora seguido en esa época, ¿no? Sabiendo mi proyecto sentido, de que mi parto fue largo y doloroso. Yo me acuerdo que en las primeras épocas de trabajar, cuando yo ya me había recibido, trabajaba 30 horas por semana, hasta 40 horas por semana, docente. Esto es natural en un docente. Y yo me di cuenta que no me convenía. Yo digo, trabajar 40 horas para ganar esto, ni siquiera ganaba el doble de lo que ganaba cuando trabajaba 20. Entonces ahí dije, no, yo nunca más trabajo 40 horas en la docencia. Y después trabajé 20. Y me quedé durante mucho tiempo con 20 horas. Porque digo, después de esto a mí me empiezan a descontar plata, ya no me conviene. Entonces yo ya empiezo a desprogramar esto de la lucha y el sacrificio. Porque cuando somos hijas de partos dolorosos, sacrificados y largos, somos muy culpógenas también, ¿sí? Somos muy culpógenas porque hicimos sufrir mucho a mamá, ¿sí? Entonces acá aparece esa culpa que yo digo, no sé de dónde sale. Y sale porque la criatura siente que está haciendo sufrir a mamá, ¿sí? Entonces, cuando uno empieza a darse cuenta de dónde viene toda esa culpa, ¿sí? Empieza como a liberar la carga de la culpa. Recordá que cuando yo soy muy culpógena me voy generando castigos en el futuro. Y un castigo en el futuro puede ser trabajar y trabajar y trabajar y ganar 2 mangos. O trabajar y que no me paguen, ¿sí? Entonces, las que tenemos esta forma de nacer, cuando algo sale fácil, lo desvaloriza. No lo tiene en cuenta. Desconfía. ¿Saben la cantidad de cosas que a mí me salieron fácil y no las valoré? Y te digo la verdad, les digo la verdad, me di cuenta hace unos meses atrás de cuántas cosas a mí me salieron muy fáciles y no las pude valorar, ¿sí? Si te van cayendo fichas, hace corazoncito. Pone corazoncito, así más gente ve este video. Entonces, fíjate si no es tan importante ver cómo nacemos, ¿sí? Y ahora voy a hacer un recorrido por las formas de nacer, un breve punteo, ¿sí? Cómo afectan nuestras formas de nacer, ¿sí? Por ejemplo, si yo nazco por cesárea, ¿sí? Nacer por cesárea, cuando el parto se genera, el bebé hace genera el estímulo de salir al mundo y la madre colabora. Esto es algo en conjunto, es un éxito biológico que se da en conjunto. Gracias por los corazones. Bueno, esto es algo que se da en conjunto. Pero cuando hay una cesárea, no está la colaboración de mamá. El bebé nace y tiene una agenda porque alguien puso esa agenda ahí. Alguien dijo que tiene que nacer tal día, tal hora, ¿sí? Entonces son personas que se desconectan al principio de la mamá. En un principio están desconectados porque no tuvo esta conexión, este trabajo en equipo de salimos juntos, ¿sí? Entonces a veces el bebé se desconecta y suele suceder que la mamá, el bebé no toma la teta, no se ríe, no llora, duerme, hasta que aparece la conexión días después, ¿sí? Yo, si bien no tuve un parto por cesárea, la gritaba como loco, porque yo quería, no quería pasar por el proceso del parto porque ya me estaba doliendo un montón, entonces gritaba cesárea, cesárea. Se me fue el hilo. Bueno, yo no conecté con mi hijo cuando nació. Yo no conecté con él. O sea, la doctora me lo puso acá, así, todo precioso, pero yo sentía que no había conexión. Recién a los 2 días, porque obviamente un parto es un trauma, ¿sí? Es un trauma para la psiquis atravesar un parto. Imagínate una madre que tiene el primer hijo, no sabe lo que le espera en el parto, pero la que ya tienen varios hijos, ¿saben a lo que se enfrentan? Imagínense madres que han tenido 10 hijos en épocas donde no había ecografía. Era una posibilidad de muerte un parto. Era la posibilidad de morir un parto. Así que imagínense con el miedo con el que cada madre fue engendrando a los hijos y con la conciencia. O sea, yo he tenido pacientes que era la número 14 de 15, era la número de 11 de 15. O sea, tremendo. Imagínate pasar que el cuerpo transite 15 partos. Es una locura, es un trauma enorme y que eso se hereda. Entonces por ahí vos tuviste uno solo
y tenés un cagazo de la puta madre, parece que tenés un miedo como si fueras, como si tenés esta sensación de que estás criando 10 hijos y tenés uno. Y entonces te dicen, ay, pero la abuela tuvo 10 y pudo, ¿vos no podés con uno? No, chabón, no puedo. ¿Por qué? Porque lo tengo heredado, lo tengo informado en el chip, lo que es tener 10 hijos, aunque tenga uno, ¿sí? Porque es la sensación. Entonces, bueno, siempre están estos comentarios, ¿no? Mamá pudo con 3, vos no vas a poder con 1. Mamá pudo con 5, vos no vas a poder con 1. O sea, si mamá pudo con 5, yo tengo que poder con 5. O sea, me viene informado, pero ¿cómo pudo mamá? ¿Y cómo puedo yo? Porque yo nací en otra época. Yo nací en época de ecografía, yo no, pero otros bebés, otras madres, ¿no? Que ya nacieron con ecografías. Sin ir más lejos, la sesión, hace ratito tuve una sesión y el nene nació por cesárea y menos mal porque había dos vueltas de cordón que la ecografía no la mostraba, ¿sí? Entonces, es importante nuestra forma de nacer, ¿sí? Yo conecté con mi hijo a los 2 días. A los 2 días me enamoré de mi hijo. Pero pasaron 2 días y yo me sentía reculpable de no conectar. Yo digo, yo no conectaba. Mi mamá estaba, pero como si fuera de ella, y yo no conectaba. En fin, entonces, acá me hace acordar esto de la noticia, ¿no? ¿Cómo cae la noticia, ¿no? Cuando uno es esperado, no es esperado. Sí, yo estaba estudiando medicina cuando quedé embarazada, por ejemplo. Entonces, yo no es que rechacé a mi hijo, yo rechacé el momento en el que nacía. Porque nacía mientras yo estaba estudiando medicina, ¿no? Entonces, no es que rechazo a mi hijo, ¿no? Sino que rechazo el momento en el que nace, ¿sí? Entonces, todas estas cosas hay que mirarlas porque que me quisieron abortar, no me quisieron abortar. ¿Gracias a qué estoy viva? ¿Sí? Gracias a qué yo llegué al mundo. ¿Sí? A que vino un médico y me ayudó, a que alguien me llevó hasta la sala de parto, a que alguien me dio luz. ¿Cuántas madres que dieron a luz en las casas? ¿Sí? Yo mirando la serie Games of Thrones, soy fanática de la serie, me encanta, ahí me di cuenta, digo, quedar embarazada era un riesgo de muerte. Cuando el bebé no se acomodaba, por ejemplo, en los bebés que nacen de cola, las madres morían del dolor, morían desgarradas, ¿sí? Entonces, eso viene informado en nuestro cuerpo, en nuestro chip, ¿sí? Entonces, nacer por cesárea genera esto, ¿no? Son personas que siempre hay que decirles lo que tienen que hacer. Hay que darle el último empujoncito. Son los que necesitan que les saquen las papas del fuego, ¿sí? Eso es nacer por cesárea. A ver, no quiero que se me escape nada. O decir por lo menos lo más importante, porque si supieran todo lo que apunté acá, necesito que me saquen las papas del fuego, ¿sí? Sí. Desconfían en los inicios, porque no saben nacer. Entonces no saben iniciar las cosas. Hay alguien que les tiene que andar ahí diciendo, dale, animate, ¿sí? Porque, claro, en su inicio alguien los ayudó a salir, ¿sí? Entonces desconfían de los inicios. Sienten que el lugar que el mundo es un lugar de donde lo tienen que rescatar, ¿sí? Bueno, los que nacemos con el cordón en el cuello, ¿sí? Yo ya di muchas características del cordón en el cuello, pero por lo general son memorias de cuello. Miren, yo no tengo collares, no uso poleras. Si me pongo bufandas tienen que quedar muy sueltitas porque no tolero las bufandas. Ni se te ocurra ponerme la mano acá porque te cago a trompada. Son todas memorias de cuello, asma, dolores de garganta, faringitis, ¿sí? Yo hace 10.000 años que no me enfermo de una faringitis, bueno, 10.000 años no, pero que no me enfermo de faringitis desde que descubrí mi proyecto sentido. O sea, no porque lo descubra no me voy a enfermar más de faringitis porque yo tenía el cordón acá, porque también la faringitis tiene que ver con el territorio. Entonces, si yo tengo algún conflicto con el territorio, ya voy a tener una faringitis, pero por otra cosa, ¿sí? No siempre es por lo mismo, ¿sí? Entonces, los inicios me asustan. ¿Por qué? Porque algo se complica, porque me tengo que esforzar mucho, porque me voy a sentir asfixiadas, ¿sí? Los inicios de las relaciones me dan terror porque yo pienso que me van a asfixiar, ¿sí? Tienen relaciones asfixiantes, ¿sí? O sea, yo hoy ya lo tengo todo visto, pero pueden surgir más cosas que tengan que ver con el proyecto sentido, ¿no es cierto?
Bueno, nacer con forceps. Ahora yo creo que no se usa más nacer con forceps, porque ahora es como que un problema cesárea, ¿no? El forceps es un coso largo como si fuera, no sé si lo conocen, pero es un coso así como... tengo un tenedor acá. Imagínense que son 2 tenedores como si fuera un coso así como una pinza que te saca. Entonces, nacer duele, ¿sí? Me manipularon para nacer. Entonces son personas que creen que siempre las están manipulando, ¿sí? Mi papá nació con forceps, por ejemplo. Entonces él te dice, no, este me está manipulando. Para él todo el mundo lo está manipulando para algo. Entonces es un gran rebelde, ¿sí? Pues un rebelde con causa porque él cree que lo están manipulando siempre. Desconfía de la ayuda, porque la ayuda duele. No cuentan cosas porque tienen miedo a que la gente se meta en sus asuntos y ayudar. Si me vas a ayudar me vas a cagar, me vas a hacer daño, ¿sí? Porque nacer dolió mucho, ¿sí? Son personas que tienen muchos dolores de cabeza crónicos, también dolores en la cervical, ¿sí? Bueno, los que nacen de cola, ¿sí? Yo no sé si hoy se usa nacer de cola, porque seguramente no estás ubicado, vas a cesárea, lo mismo. Pero son personas que se sienten desubicadas, que no se acomodan en ningún lado, ¿no? Que se levantan al revés, se levantan de culo, con cara de ojete, o sea, en cara de ojete crónico, ¿sí? Personas que se sienten muy desubicadas, ¿sí? Personas muy culposas porque para nacer hicieron sufrir mucho a la madre. Esto es en partos ya más viejos. Hoy yo no sé si hay alguien que me diga si hoy por hoy los bebés nacen de cola. Yo creo que ya no nacen más de cola, porque es un parto muy riesgoso, donde la madre corre mucho peligro, ¿sí? Por ejemplo, bebés, bueno, esto sí, ya está esto. Siempre se sienten fuera del lugar, Partos prematuros, ¿sí? Cuando el bebé quiere salir antes. ¿Por qué el bebé quiere salir antes? Porque está informado, ¿sí? Está informado que a los 9 meses va a pasar algo, que el útero a los 9 meses es peligroso. O porque el bebé crece mucho y mata a la madre, o porque no se acomoda a los 9 meses, o porque, no sé, está informado que algo va a pasar, entonces el bebé tiene que salir antes de los 9 meses, ¿sí? A ver, que quería ver lo de qué otras informaciones puede tener el bebé, que me olvidé. Bebés que crecen mucho y matan a la madre, bebés que murieron antes de los 9 meses. Esto, a veces los bebés mueren en el momento del parto, antes de los 9 meses, entonces mueren enseguida después de que nacieron. Entonces el árbol que dice, no, 9 meses es peligroso. Entonces dice, no, salí a los 8. Salí a los 7. Está informado, ¿sí? Está informado que el útero es peligroso hacia los 9 meses. Entonces son personas que viven apuradas, que sienten que en todo el tiempo están llegando tarde a todos lados. La ansiedad las consume, ¿sí? La ansiedad las consumen. O llegan tarde a todos lados porque tienen miedo de nacer, porque tienen miedo de salir, porque es peligroso, o llegan temprano a todos lados porque están con esto de que sigan, o tienen esta ansiedad de que siempre llegan tarde, ¿sí? Bueno, hay uno que es que tiene que ver con el sobrepeso, que es el de tragar líquido amniótico, ¿sí? Este lo traigo, después hay más formas de nacer, pero no quiero hacerlo más largo. Igual creo que los dije todos, ¿no? Sí. ¡Qué crack que soy! Lo dije todo. Bueno, me faltaba este. Líquido amniótico. Cuando el bebé traga líquido amniótico, esta es una de las principales consecuencias también de la ansiedad oral, ¿sí? Y el de comer mucha porquería y no poder parar de comer, ¿sí? Lo que en un momento para mí fue mi salvación, mi sostén, mi abrigo, que fue el líquido del útero, ¿sí? Cuando yo lo trago, ese líquido tiene todas las emociones de mamá. Y si el bebé tiene mucho estrés, hace pis y caca en el líquido amniótico. Entonces es un líquido amniótico sucio. A veces es sucio, a veces no. Pero el bebé nace con una bronca, ¿sí? Porque nace atragantado, ahogado con mierda. Entonces, este bebé nace, te diría que enojado con la madre, ¿sí? Entonces son personas que a veces dicen, yo no sé por qué estoy enojada con mi mamá, si mi mamá es un amor, yo la amo con locura, hizo todo por mí, y adentro hay un enojo que vos decís, ay, pero vos sabés que la amás a tu mamá, pero estás enojada.
Entonces, muchas veces puede ser esto, ¿sí? Tragar mierda. Entonces, ¿cómo se me puede manifestar? Sí, a ver, tragar mierda fue exitoso y yo nací. Esa fue mi receta. Ahogarme en la mierda, ahogarme en el líquido, ¿sí? Ahogarme, salir ahogado. Yo salí asfixiada, no ahogada, ¿sí? No es lo mismo. Entonces, necesito ahogarme todo el tiempo para sobrevivir. Entonces me ahogo con trabajo, con tarea, con comida, con agua, con líquidos. ¿Sí? La persona que toma y se ahoga, se vive ahogando, ¿sí? Es un síntoma también. Ay, pero che, vengan para acá. Vení para acá. Caramba. Vení. Bueno, entonces, esto es tragar mierda. Son las típicas personas a las que todo el mundo le cuentan sus problemas. Y vos ya estás harta de escuchar problemas. Y vienen y conoces a alguien y te tira todos sus problemas encima. ¿Conoces? Yo no sé si tragué mierda, te digo la verdad, pero yo voy a un lugar a que me tiren las cartas, por ejemplo, y la señora se me pone a contar cosas de su vida. Una vez fui a un curandero y me dijo que me empezó a contar cosas y yo no iba para que ellos me cuenten a mí, yo voy para que yo preguntarle a ellos en su momento, ¿no? Y yo no fui nunca más. Me acuerdo que hace como 10.000 años yo no estudiaba nada, fui a un curandero, no me acuerdo ni para qué, y me empezó a hablar de sus cosas. Yo le digo, pero señor, yo quiero venir a preguntar. Sí, pero vos tenés un poder, me decía. Yo quiero que vos me escuches. Yo no entendía nada. Todavía estoy esperando el poder. Bueno, sí, yo ya sé qué poder tengo. Pero bueno. Pero durante mucho tiempo, ¿por qué? Porque esto se traduce en el niño esponja. Que no voy a hablar de los arquetipos de hijos ahora. Eso se habla dentro ya del taller porque hay un montón, chicas. Es el niño esponja, es el que absorbe la mierda de todo el clan. Absorber la mierda de todo el clan significa retener líquido y retener grasa. Son niños o personas con obesidad mórbida o con mucho sobrepeso, ¿sí? Así que fíjense si tragar líquido amniótico no nos afecta a la hora del nacimiento. Capaz que no puede ser que no tenga sobrepeso, pero soy esas personas que todo el mundo viene y me cuenta su problema y tengo que andar ayudando a todo el mundo, ¿sí? A ver ¿cómo puedo tragar mierda hoy? Guardando secretos, ¿sí? Escuchando a todo el mundo. Tragándome la bronca que no puedo decir, ¿sí? Escuchando cosas y tragar bronca. Será de Dios. Sacha, vení acá, vení, vos vení. Naresh, vení para acá, vení. Yo lo llevo a hacer venir hasta acá y nada desde acá. Por eso la estrategia es que se queden más o menos allá. Entonces, fíjense cómo impacta nuestra forma de nacimiento. A ver si me olvidé de algo. Bueno, para sobrevivir necesitan toxicidad. Porque su receta de nacimiento fue esto. Yo lo tengo que traer a la conciencia. ¿Para qué? Para dejar de intoxicarme con comida, con pucho, con alcohol, con droga, con el entorno, con lo que sea que me esté intoxicando, ¿sí? Sacha, vos venís y te callas. Caramba. Bueno, llegó el momento del final. El campo lo demanda, ¿eh? El campo lo demanda. Bueno, mis amores, espero que... Naresh, ahí no. Bueno, están a punto de verme enojada. Espero que haya sido de mucha conciencia, que les haya abierto una mirada diferente, que les haya mostrado un lugar a donde mirar, ¿sí? Un lugar a donde mirar. Yo siempre lo que propongo es ver más allá de lo evidente, ¿sí? Entonces, hoy vamos a ver más allá de lo evidente de nuestro nacimiento, nuestra gestación, nuestro parto, ¿sí? Si yo no tengo información de mi nacimiento es porque nací parto natural y no hubo problema, ¿sí? A donde voy es al contenido emocional de mi mamá en ese momento, ¿sí? Al ambiente emocional de mi mamá en ese momento, ¿sí? ¿Qué pasaba en el país cuando yo nací? Yo nací en plena dictadura. Estaba terminando la dictadura, si no me acuerdo, o por ahí, ¿sí? O sea, ¿qué pasaba en el país? Googleo, ¿qué pasaba cuando yo nací?
¿sí? Porque el ambiente socioeconómico también es importante. Y todo esto es una receta con la que yo voy a seguir viviendo por el resto de mi día si no le pongo conciencia, ¿sí? Porque si no le voy a poner mucha conciencia, por ejemplo, en terapia, y no voy a ir a darme cuenta de cuestiones que por ahí no tienen que ver conmigo, y sino que tienen que ver con mi mamá o con mi forma de nacimiento, ¿sí? Yo tenía una amiga que tuvo el nene por cesárea y se desconectó del bebé, y después fue a una consteladora, y la consteladora le hizo el acto de parir otra vez a su hijo. Y ya está. O sea, conectó con su hijo y el nene se reía y ya está, y es un nene normal. ¿Se entiende? Entonces, si yo sé todo esto, voy a buscar herramientas para poder sanar todo esto, para poder darle una solución. Pero si no lo sé, estoy girando en círculos y echándome la culpa de que no puedo. Y a veces sí puedo, pero no estoy encontrando el cómo. O sea, no estoy encontrando la raíz del problema, ¿sí? Entonces, esta es la invitación, a que vayas a mirar un lugar que a lo mejor no estabas mirando. Y que a lo mejor vea que hay más herramientas para sanar, para resolver esto que te está pasando hoy, que querés cambiar y no podés, ¿sí? Que insistís y no te sale, que vas de dieta en dieta, y seguís con el sobrepeso, que no podés resolver el vínculo con tu mamá, que ya la sané, ya la miré, ya hice de todo, y falta. A lo mejor voy a mirar el nacimiento, mi gestación, cómo nació ella, cómo fue gestada ella también, el ambiente emocional cuando mi mamá estaba siendo gestada, ¿sí? Entonces, fíjense si no hay cosas para mirar, para traer a la conciencia y sanar, ¿sí? Bueno, mis amores, aprovechando el silencio, me despido, ¿sí? Próximamente otro vivo donde voy a dar otro tema que tiene que ver también con dinero VIP, para que vayan viendo, ¿sí? ¿Qué hacemos en estos encuentros? Mientras tanto, si no conoces cómo son mis talleres o mis productos, te vas a mi perfil y ahí hay un montón de talleres que vos ya podés comprar y adquirir. Y entras a un grupo de WhatsApp en donde yo ahí te voy informando, porque por lo general hago encuentros para la gente que compra los talleres, ¿sí? Para despejar dudas y esas cosas. Entonces, vas ahí, está la tienda y te fijas cuál taller te resuena. Y si no, me preguntas a mí, ¿sí? ¿Qué taller? Me pasa esto, ¿con qué taller puedo arrancar? Y yo te digo cuál podés ir a mirar. Bueno, ahí arrancan de nuevo los perros, mis amores. Los amo, los amo. Gracias por escucharme.